Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, ustedes y nosotros, de lo que ha sido todo este año, el encuentro, la cita semanal, referente a lo que ha sido noticia a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. En medio de luces, de pesebres, de todo lo que concierne precisamente, y lógicamente no puede faltar la gastronomía. Pues desear que estas festividades sean llenas de paz, de amor, de integración, que compartamos, que desarmemos nuestros espíritus de ese odio, de esa envidia, de ese egoísmo, que infortunadamente el ser humano por naturaleza se dice que es entre comillas, pero para eso tenemos la mente, tenemos la forma de discernir. Hemos insistido en una palabra que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia implica el que oigamos a los demás, que respetemos a los demás, que las actuaciones sin ser permisivos, que totalmente no podemos caer en ese otro extremo. Pues ya está en compañía de este set Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo de denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes en Política y Algo Más. Pues veo que muchas cenas, veo que muchas invitaciones, veo que muchos compartires, que hay en el conjunto, que en la vereda, que en el barrio, y lógicamente donde nos congregamos a quienes profesamos la fe católica, a quienes también en las congregaciones también se reúnen con una fecha, ocasión de familia. Freddy, pues ya estamos en Política y Algo Más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a Política y Algo Más. Un saludo muy especial a usted, pero principalmente a todos nuestros seguidores en las diferentes plataformas digitales donde llega este programa de Política y Algo Más. Sí, ya estamos en estas celebraciones, es la palabra correcta, de la Navidad, de fin de año. Hoy es el sexto día, ¿no?, de la novena navideña. Estamos a 3 días del nacimiento del Niño Dios, y por supuesto estos encuentros empresariales, lo que se está diciendo, en el conjunto residencial, en el barrio, en el salón comunal, celebrando las novenas, los niños con sus panderetas, tomando lista, ¿no?, de quienes vinieron los 9 días para el último día. Pensé que qué regalos llegan, ¿no? También, entregándole el regalito, y algunos políticos también, aunque todavía no están en la etapa electoral, porque comienza en el 2025, las elecciones son en el 2026, pero ya algunas figuras en el departamento vienen haciendo recorridos por los barrios, por las diferentes veredas, municipios del departamento, ¿no? Unos muy cercanos aquí del área metropolitana, el sector de Piedecuesta, se han venido moviendo por toda la región de Santander. En el área metropolitana, Freddy, tal vez, sí, con estas situaciones que se han presentado desde el punto de vista legal, sí, que el Tribunal Administrativo de Santander, que el Consejo de Estado allá en la Comisión Quinta, en la sesión quinta, y que lógicamente quienes dicen, pues está lo de Bucaramanga, está lo de Girón, ¿no? Sí. Y entonces, lógicamente, pues dicen, pues salgamos. Sí. Decía alguien, aletear. Dice, ¿aletear qué es? Aletear lo de la gallina, ¿no? Que salían. Aletear, claro que sí. Entonces, pues dicen, por si de pronto, dice, por si la mosca. Entonces se dan aquellas situaciones legales. Entonces queda el vacío de que nuevamente haya elecciones atípicas. En fin, fíjese que durante este fin de semana y fin de año van a haber algunas atípicas a nivel nacional, lo de Putumayo, la gobernación, van a ver, ya se presentan. Rapidísimas esas elecciones. He sostenido, Freddy, que si bien es cierto hay una fecha, ¿no?, que es el último domingo del mes de octubre, ¿no? El las elecciones mes, tradicionales. Las tradicionales. Pero sostengo que cuando todo el proceso de los escrutinios, los conteos, reconteos, que bueno, todo, pero continúan las elecciones en los estrados judiciales, ¿no? Luego tenemos elecciones, cuando hablamos atípicas, permanentes, porque vienen las demandas, las querellas, en fin, todo lo pertinente. De ese tema vamos a profundizar un poquitico más sobre esas atípicas que se podrían presentar en el área metropolitana, si se hace fallo, el fallo segundo de Estado, ¿no? el segundo fallo del Consejo de Estado. Están en vivo algunas del área metropolitana y de toda Colombia, ¿no? Lógicamente, estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Sí, señor. Cuando se habla precisamente de las circunstancias de que los tribunales de cada departamento, el Consejo de Estado, pues son las dobles estancias, ¿no? Y lógicamente lo permite la normatividad, en fin, todo lo pertinente de lo que es la defensa en cualquiera de los casos,
en materia electoral. Pues ya esta semana, ¿no? La vacancia judicial, no solamente la vacancia escolar, la vacancia en algunas empresas que lógicamente pues cierran de acuerdo a lo que es la transformación de algunos productos. Yo pensé que usted hablaba de la vacancia judicial, de la rama judicial, claro, el 19, ¿no? Que es un descanso, Okay, ¿no? sí. Un descanso entre comillas, porque a quienes están con algunas querellas judiciales, pues dice, al menos no salió este pronunciamiento del tribunal, o aquellas que están ya en lo que es el Consejo de Estado, pues hay una aparente paréntesis, una Al menos redundancia. los mandatarios, los servidores públicos elegidos por el voto popular un mes. Bueno, esperemos a ver de aquí a qué pasa. Pero hay como un descanso, ¿no? Sí, claro que sí. Y aquí hay quienes, pues, lo que usted decía al comienzo, ¿no? Eso implica a nivel nacional y tal vez de pronto no sé hasta dónde los escándalos, ¿no? También, porque es que estamos de escándalo en escándalo, cuando todavía la UNGR, ¿no? Uy, sí, sigue el eso ha dio para el mundo y para todo el mundo, ¿no? Así es. O sea, como se dice coloquialmente. Pues lastimosamente, porque es que cuando hablábamos y esperábamos, según algunas situaciones, de que el invierno estuviese en este momento haciendo estragos, pues gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, pues no se presentó esta situación. Pero, ahí sí como decían los refranes populares, ¿no? Ni el enfermo quería ni había que darle. Sí. Este tema de la unidad de gestión del riesgo, pues tuvo ya su primera ficha que se cae, ¿no? Que es Sandra Ortiz. Cuando hablamos de fichas podría ser como un dominó, ¿no? Cuando se cae la primera, de ahí para allá pueden caerse las otras. Sandra Ortiz, que era una de las asesoras presidenciales del gobierno de Petro, pues... La delegada, que comenzó la delegada para las regiones. Para las regiones, por supuesto, que con era una para distribuir influencia. aquí, allá. Total. Ella pues determina a la juez que está llevando este proceso de que debe tener una detención, ¿no? Bah, la detención no fue tan como se esperaba, ¿no? Está en un cantón como... intramural, ¿no? Sí. En alguna prisión, pero tengo entendido que a la última, no conozco el mecanismo, pero fue precisamente ubicada, fue en una guardería, ¿no? Sí. Una guardería militar. Sí, los que llaman los cantones militares allá, que tienen sus privilegios, Súper pero bueno, ¿no? de todos modos, ¿cómo es que se dice? Es una jaula de oro, sigue siendo una jaula. Una guarnición militar, ¿no? Pero es el mensaje que también se envía pero lo contempla, pues hay que reconocer que como en todo hay privilegios, ¿no? Sí. Y lo contempla la norma también, ¿no? Porque ella alega que dentro de ese proceso, pues peligraba su vida. Obvio, sí, no, también. Pronto, fíjese, Freddy, que el proceso, sí es cierto que el estrés, que la presión arterial, qué sé yo, entonces más de uno está en prisión muriendo de ese estrés del corazón, ¿no? Sí, señor. Síncope cardíaco, entonces... Pero este hecho de Sandra Ortiz, esta determinación que toma la juez de enviarla a una retención mientras se sigue el proceso, es un mensaje muy fuerte también para todo el gobierno Petro, porque muchos son los implicados, ella es la primera ficha. Recordemos que está también ahí Carlos Ramón González, también muy cercano al gobierno de Gustavo Petro, está el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y otros actores importantes, Olmedo, que ya se sabe que es así, Sneider Pinilla de Santander, que ellos precisamente fueron los que han abierto la boca para que este caso de corrupción se conozca a profundidad, ¿no? Pero más de uno se pregunta, ¿qué ha pasado? De ese escándalo que realmente, de lo que supuestamente se decía de los 3.000 millones para el expresidente del Senado. Que esta Sandra fue la mensajera, ¿no? De la Cámara, pero... La que llevaba el recurso, según la información que se tiene. Porque es que a veces en algunas situaciones el implicado, el que da y el que recibe, ¿no? Claro. O sea, pero a veces, de acuerdo a las circunstancias, ha habido varios gobiernos que se ha presentado. El hecho y el cohecho, ¿no? Exacto, lleva más al que trae que el que recibe, ¿no? Pero o a veces lo contrario, a veces el que recibe y el que... Deberían ser los dos, ¿usted recuerda? No, miremos lo de la parlamentaria de Barranca Bermeja, ¿no? Ah, ahí va, la GIS política. ¿Se acuerda que en ese entonces Sabas Pretel de la Vega no le pasó nada? Y a la que supuestamente recibió, sí, una cosa extraña, ¿no? Y al senador, que también estaba implicado en ese entonces esto recibieron y terminaron pues con esos problemas. Pero mira, hay una cosa, también un hecho político en esto, Luis Eduardo y todos los amigos de política y algo más con el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
esta señora Sandra Ortiz hace parte del Partido Verde, ¿cierto? Junto con Claudia López, que ahora quiere ser candidata presidencial, tanto Sandra como Claudia promovían el tema de la anticorrupción, del tema, ¿cómo era que se llamaba en ese entonces? La séptima papeleta era, todo el tema que le gastó muchísimo a Colombia, el tema de la consulta anticorrupción. La que promulgó un proceso, ¿no? Fernando Carrillo, el ex procurador de la séptima papeleta, cuando eso estaba recién egresado a la universidad, y se fue y desapareció cuando se dio lo de la séptima papeleta. Después resultó y fue procurador general de la República. Después el de anticorrupción fue Claudia López. Sí, a esto es donde yo quiero ir. No es un hecho político de este escándalo de corrupción donde está salpicada Sandra Ortiz, que hace parte del Partido Verde, y junto con Claudia López hacían el tema de la consulta anticorrupción. Mire cómo termina esta señora en delitos, en temas de corrupción, y Claudia López, a través también de esta consulta anticorrupción, fue la plataforma política para llegar al Senado, luego su plataforma política para llegar a la alcaldía, y ahora querrá ser presidenta de la República. Y cómo con un hecho de consulta anticorrupción terminan todos salpicados de corrupción. O sea, cómo toman estas acciones para sus aspiraciones políticas, y en el fondo es una cosa distinta. Y este ejemplo de Sandra Ortiz es un ejemplo de esta corrupción disfrazada de mentiras, ¿no? A ver, Freddy, yo humildemente tengo una concesión referente a eso. Sí. Quien habla de dinero y que esto, que aquello, es el que menos tiene. Cuando de pronto Luis Eduardo se pone a hablar de plata, de negocios, pues porque está pelado. Sí. Cuando habla de honradez, de que si yo soy el más ecuánime en el manejo de muchas circunstancias, estoy predicando algo que internamente me dice, diga eso. Cuando se habla, es igual que la fe, ¿no? Cuando hablamos, he oído muchas predicaciones durante estos días, ¿no? Dicientes, cuando dice externamente, pues sí, nos manifestamos, qué bonito, que en las madrugadas, que esa tradición, pero internamente, ¿qué? Terminó, chao. Sí. Entonces, y en la política, en estos casos, pues, infortunadamente es la realidad, ¿no? Cuando se habla de que las banderas de un partido, ¿no? X, el que sea, pues en este caso el que tiene el poder, y llegamos a otra bandera, a otro eslogan o otro refrán, ¿no? Si quiere conocer al hombre, dele poder. Ah, total. O sea, en todo. Usted refleja esa frase en el vecino, en el barrio, en la familia, individualmente. Una cosa es esa persona que no tiene el poder. Sí, señor. O lo que no tenemos, otra cosa cuando lo tengamos, ¿no? Sí. Se abusa de eso. Gran parte lo vemos cotidianamente. Lo que pasa es que la historia se nos olvida rápidamente, pero usted ve la continuación, como en las películas, ¿no? De la primera temporada, la segunda temporada, de una u otra manera se repite, ¿no? Y la política colombiana nuestra, para no ir tan lejos, la latinoamericana es igual. Y Luis Eduardo, usted dice la política, ¿no? Y cómo cada vez que hay un hecho de corrupción, tratan de como mandar otros mensajes para que no se hable del hecho de corrupción. Entonces se conoce el tema de la detención de Sandra Ortiz, cercana al gobierno de Petro, una ficha del gobierno de Petro, y esos temas tienen que ver, ¿se acuerda? Con los carrotanques y el agüita que nunca le llegó a La Guajira, ¿cierto? Que era la bandera, ¿no? Que tiene La Guajira desamparada, y nosotros vamos a llegar a cambiar eso. Entonces, después de que sale eso, sale el presidente Gustavo Petro a hablar del tren bala para La Guajira. O sea, unas cortinas de humo, unos proyectos que no se van a cumplir, hablando de esos temas allá, del tren bala en La Guajira. Venga, llévenle el agua, que se robaron, pero no se pongan a tirar cortinas de humo para tapar estos escándalos de corrupción. Hablamos de distractores, ¿no? Sí, de total. persuadir, entonces, para distraer de aquí, como dice la canción, de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Que suena por estos días. O sea, lastimosamente, como nosotros, el ser humano, eso es igual, volvemos al proceso. Oímos lo que nos gusta oír, queremos oír lo que nos llega melódicamente. Sí, señor. Y eso es de campañas anteriores, ahorita, en fin, enfilando baterías. Otro hecho político, Luis Eduardo, que yo creo que ustedes tienen presente, lo habíamos hablado la semana pasada. Pero antes, para cerrar ese caso, decimos que a veces sacrifican a alguien.
Ah, No bueno, sé, esta fue ella. Sí, miremos Sí. el caso 8000, miremos, sacrifican, y de pronto pues inculpamos a él, O sea, sacrifíquese. el chivo expiatorio es Sandra Ortiz. Sacrifíquese porque más tarde llegaremos a lo de Barranca, ¿no? Se sacrifican porque se dice al rey hay que protegerlo. Sí. Los peones, los arfiles, si es necesario la torre. Pero ahí van la a caer reina, más, hay tienen que caer más. Pero el rey hay que protegerlo. Pero tienen que caer más. Yo pienso que tienen que caer más y vamos a ver qué pasa, ¿no? Estos son temas que uno no sabe en dónde vaya a terminar, ¿no? El tiempo dirá. Si a veces no sabemos qué comienza, porque todavía se destapan más y más cosas, menos vamos a saber a dónde va a terminar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Las reformas, ¿no? Ahí va, la reforma política, Esta ¿no? semana. Que no pasó. Lo habíamos comentado en el ¿Cuál anterior de programa. tantas? No, la reforma política, la Ah, política. ah. Pero sí sigue caminando algo por ahí, ¿no? Que es la que le interesa a ellos. El transfugismo, aparte de que estuvieran de acuerdo, de que al país le conviene, no le conviene, de que el financiamiento, los puntos relevantes de esa reforma, ¿no? Sí, señor. Que el financiamiento de las campañas electorales fuese por el Estado, que de igual manera que la lista cremallera, que Hombre-mujer, bueno, y cerrada, ¿no? y cerrada, y otros, no pasaron, se cayó totalmente, pero La que le interesa a ellos. del abogado del sombrero, dice también otro refrán. Pues el transfugismo, ¿no? Ahí va caminando. Está vivo en torno a lo que es trasladarse, ¿no? Porque más Cambiarse de partido. le conviene que se presente eso. A todos los del Congreso les conviene eso, A Luis todos. Eduardo, sea de oposición o sea de gobierno. Y ya sea Freddy para quedarse, ¿Sí? pues lógicamente no necesita, pero quien quiere tomarlas de Villadiego o como haciendo cocos, uy, es que allá en ese restaurante sí, mucho lo bueno. Claro que sí. Sirven algo, entonces, allá, yo quiero estar allá en esa mesa. Sí, señor. Otros que están ahí comiendo y diciendo, esto ya estoy saturado, Sí. ya estoy indigestado y yo tengo que buscar mi reelección, tengo que buscar las conveniencias. Hasta donde, fíjese que cuando se hace la reforma política anterior, se buscaba que ahí hubo los famosos partidos de garaje, ¿no? Sí. Se hablaba de 80, 90 Uy, partidos. muchísimo. Y ¿Pero los tarjetones? Vamos Ah, para la misma. sí. O sea, esto va a dar que, una palabra, ¿cuál es? Cuando hablamos del partido del transfugismo, pues, papita para el loro, como se dice. Sí, señor. Este tema del transfugismo, pues, siempre se da en todas las elecciones al Congreso Nacional. Siempre va a pasar eso de que dejan abierta esa ventana para que los padres de la patria, que son los que legislan, puedan irse de un lado para otro, ¿no? Ellos son los que primero le hacen las jugaditas a la ley, ¿no? Sí. Entonces, con este transfugismo es hacerle una jugadita a la ley, Claro. porque si fueran de verdad partidos consolidados serios, pues sigan un tema de varios periodos y no cada 4 años, entonces el transfugismo. Ellos mismos son los que infringen la ley, ¿no? Las hacen, pero las infringen, como ese hecho que ocurrió también, Luis Eduardo, que pasó también en esta semana con la representante a la Cámara, Caterine Jubinao, que es opositora al gobierno. Bueno, eligió a Petro, ¿no? Nos vendió a Petro y ahora ya no es de Petro, una cosa que la política de verdad es dinámica. Eso Pues, que va escandola, ¿no? sí, De la palabra que pronunció ya, diciendo hasta dónde es propósito de común acuerdo, diga Sí. usted tal cosa y ahí hay chaque Sí. para levantar la sesión y chao, y bueno, y se forma el rifirá y nos distraen a quienes, Sí. pues por tema de información, pues está uno pendiente, ¿no? pero ¿será que es un distractor? No se sabe. De todos modos es un hecho que, Dígame, como ¿qué diría tiene- yo, como de farándula Pero, Fred, política, dígame, ¿no? ¿qué No tiene ninguna trascendencia. ¿Qué tiene que ver precisamente con el proceso que No, está nada. hablando la reforma? Bien, No, no, no. venimos durante esta semana de la reforma a la salud, que también sigue viva, También, ¿no? ahí está, Porque caminando. se votó en primera posibilidad, se votó que se archivara Sí. o que siguiera viva. Sí, Es decir, señor. continuara. Y continuó, hubo una mayoría que lógicamente dijo, sigamos, la dejó pendiente Sí. para después de febrero, ¿no? Que Sí. hasta el 10 de febrero que Nuevamente, la retoma. pasa la vacancia. No, este tema de Caterine Jubinao podríamos denominarlo como farándula política, porque no tiene ninguna trascendencia en el tema del desarrollo de la toma de decisiones del Congreso Nacional, ¿no? Pero sí dan mensajes, y la política se ha convertido en mensajes y mover esas fibras a través de pendejadas, ¿cierto? Hay una norma que no se puede consumir ningún tipo de tabaco, cigarrillos dentro de la región, pues hay vapeadores, ¿no? Que le llaman ahora. Sí, sí. Pues ahí la pegaron en primer plano, esa toma, ¿no? Pero también sucedió otro hecho en que
en el calor del debate, al parecer, Caterina Iluminado también agredió a alguien de la mesa directiva con una palabra de grueso poder y entonces le quitaron la palabra por esa sesión. Por eso allá voy, hasta donde es preacordado. Oiga, usted Diga manifiesta y formamos el zafarrancho y... Para cerrar, que no haya coro, se acabe esta joda. ¿De dónde se explica usted? Primero esa situación del reglamento interno, lo que se diga. Después que la palabra que pronuncia y al lado un megáfono. Sí. Pues que es doble refuerzo, ¿no? Aparte en la plenaria y con un megáfono cerca. Entonces decía... Yo no sé hasta dónde, recuerdo, esto ahorita en el Congreso son muchos de esos actos, ¿no? De cosas inusuales, ¿no? Que antes no sucedían. Yo no sé, yo pensaría que quien fue el precursor de estos hechos inusuales, como que usted dice el megáfono y otras cosas, que sacan pancartas y camisetas y llevan objetos. ¿Usted recuerda a el que era rector de una universidad, que era congresista, que luego fue embajador, Caro? Moreno de Caro. Moreno de Caro. Ajá. Yo recuerdo en ese entonces, 20 años, Deje 25 jugar años. al negro. Deje jugar al moreno. Deje jugar al moreno. Era el que llegaba con esos mensajes, ¿cierto? Yo no lo veía como, este tipo es un payaso. Uno decía, no, pues ahora miremos los de esto, después de 25 años. Freddy, se nos olvida fácilmente. Usted recordará la anterior corporación del Congreso. Sí. Recuerda que llegó alguien con un caballo. Claro, que lo subió ahí a entrar. Que el amigo de las mascotas también, o sea, sí. Respetable desde ese punto de vista, pero se vuelve, ahí sí decimos, un circo. Un circo. Respetando a cada quien, pero hasta dónde, pues yo pienso que el recinto que se habla de la fábrica, de las leyes, de la democracia, pero eso lo vemos pero comienza desde abajo también. Freddy, usted ve en estos días... Me daba tarea estar en algunas corporaciones de los consejos, ¿no? Y las asambleas, pues, van a construir un acuerdo, o una ordenanza, o una ley, la facha, si podemos decir, el respeto que debe haber por una institución que se llame corporación La vergüenza, pública. escucharlos. O sea, donde fácilmente van descamisados, donde fácilmente, como se dice, vale, esta palabra, vale un carajo, ¿no? O sea, vamos a votar un acuerdo que va a ser... algo trascendental, de una u otra manera va a afectar a un municipio. De igual manera, vuelvo y insisto, una ordenanza, de igual manera una ley, pero como se dice... Las calidades de los concejales... La parte humana que también... Diputados no son, al menos en la elección, los requisitos deberían ser un poco más estrictos, ¿cierto? Para que esa dignidad de verdad sea una dignidad. Sí, claro, sin ser excluyente, pero usted tal vez recordará... o nos remontamos cercanamente, usted para ir a una corporación pública, pues necesitaba ir decentemente, ¿no? Sí. Pero en una corporación vemos donde eso llegan o le han dado a esas corporaciones un valor que parece que es vale huevo, como se dice, ¿no? Y por eso es tan desprestigiado en parte. Y entonces comienza temas, así, hasta llegar al Congreso. Así es, sí señor. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en política y algo más. Bueno, hechos que han trascendido en torno a eso, ¿no? Lo que es la vacancia que ahora sí sabemos que fue llamado a extras, terminada el periodo ordinario correspondiente a este año, el 16 de diciembre, ¿no? Como contempla precisamente el calendario de esa corporación. Se amplió por las extras, 17, 18, 19. Okay. Y bueno, ¿para qué? Para la reforma a la salud, como decíamos anteriormente, que siguió vivita, y la reforma política, que se hundió junto a otras reformas que lógicamente, como se dice, pues no pasaron el año. Sí, señor. Va a la vacancia, están llegando parlamentarios, senadores a su provincia, a su región, quien tiene aspiraciones, o armando ya, porque es que nosotros... Realmente elecciones tenemos, aparte de las atípicas, Freddy, ¿no? Las locales, tenemos un calendario. Fíjese que hablaba yo con alguien, decía, los alcaldes y gobernadores son realmente 2 años, porque este año que está terminando, la construcción del plan de desarrollo, no justifico, pero sí explico, ¿no? Cuando hablamos del plan de desarrollo de un año, pues... Deberían echarle un añito más, que sean 5 años de gobierno. Siendo ecuánime, realmente de 5 años, porque hay que manifestar que llega, si es continuidad de un gobierno, pues es darle el que continúen algunas obras, qué sé yo,
Y si es contrario, esas obras Sí. quedan allá como elefante Y en mira blanco. lo que está pasando en toda Colombia y para el caso de nosotros, el área metropolitana de Bucaramanga. Lo que usted dice es muy cierto. El primer año es la construcción del plan de desarrollo, la articulación con la otra administración, la terminación de algunas obras que deja la administración pasada, pero como tal, el desarrollo del programa de gobierno, que es por lo que vota el ciudadano, se empieza a ejecutar prácticamente en el segundo, tercero y cuarto año, ¿cierto? Pero a hoy con todos estos problemas de las acciones de nulidad electoral, todavía no ha empezado tampoco a sonar el tema de revocatoria, entonces las dinámicas de la administración pública se vuelven relentas. Entonces aquellos mandatarios que hasta ahora están construyendo su plan de desarrollo, que ya está aprobado como tal, y téngale la demanda de acción de nulidad, entonces la gobernabilidad no es la mejor. ¿Y quiénes van a perder? Pues los ciudadanos, porque el desarrollo no se va a ver. Ciudadanos, o sea, defendiéndose más en los estrados judiciales que están realmente administrando local o regionalmente, ¿no? Sí, señor. Hasta dónde, fíjese, Freddy, evidentemente cuando hablamos de la reforma política es evidentemente electoral lo que se venía contemplando Sí, en la señor. reforma, pero ¿dónde está aclarar situaciones, no? Sí. O sea, cuando en esa reforma hay cosas particulares, por ejemplo, señor. ¿dónde se reglamenta la medida cautelar, no? ¿Dónde Sí. se reglamenta que lógicamente en algunos casos las contradicciones de la ley, si yo puedo obstruir Sí, el proceso de investigación, el proceso de las pruebas, pero yo sigo ahí? así es. O sea, me refiero a una corporación de una alcaldía, una gobernación, ¿no? Eso Sí. ni siquiera venía contemplado en algo de Sí. la reforma política, cosas de esa índole. Porque Sí. aclarar, lo de la doble militancia, lo hemos hablado acá y constantemente, ¿qué es la doble militancia? Todavía a quienes son estudiosos en materia electoral no tienen claro eso, ¿no? Es de acuerdo a la interpretación del juez en su debido momento que le interpreta la norma, si había doble militancia, no había doble No, y militancia. aquí en adelante las reuniones políticas van a ser con bisturí, algo quirúrgico, porque cualquiera va a decir, no, es que esa camiseta azul era del partido que no era el suyo, Ajá. ¿sí? Aunque por ahí hubo un fallo, creo yo, que fue el de Boyacá con el gobernador ¿El del ruso? Partido Verde, no, el gobernador de Boyacá, que de acuerdo a la defensa, era Carlos que Amaya, Carlos Amaya decía la defensa que esas reuniones que desarrollaron había poca luz, entonces que el candidato no alcanzaba a ver ¿A los colores? quién eran los ¿Quiénes estaban colores y ahí? la de la publicidad, una cosa extrañísima, ¿no? Pero bueno, Pues por eso allá voy, entonces por ahí me crea la duda, ¿no? Sí. A veces pues hay quienes de pronto tienen razón de que infortunadamente en esos estrados judiciales se ha politizado, ¿no? Sí. De acuerdo a las conveniencias, Así de es. acuerdo a la percepción Sí, señor. que tenga, así como usted dice que es ejemplo de la luz, entonces de pronto, estando nosotros en un estado de derecho, de pronto ese magistrado dice, pues es que me parece esto, la norma dice, pero yo lo interpreto la acá. interpreta de tal forma. Así Entonces llega la confrontación del defensor es. Sí. y el que establece Bueno, la querella, ¿no? Pero eso está bien que lo tome así, por eso hay una segunda instancia, Sí, ¿no? sí, Que es claro, el Consejo claro. de Estado y que es el de cierre y ya se tomará la decisión. Pues esperamos que estas festividades, pues sea llamamos anteriormente asuetos, ¿no? Sí, señor. Asuetos escolares, asuetos de la rama judicial, asuetos políticos, que 16 hasta febrero 10, que retoman nuevamente, retoman lo que son las sesiones de la fábrica de leyes, Sí, señor. en fin, y lógicamente vemos al congresista, a quienes están enfilando baterías, armando su estructura, asistiendo a novenas, Sí, claro. participando acá con regalitos. Yo ya he visto a varios, Sí, ahí claro. vi a varios, he visto por ejemplo al representante Oscar Villamizar haciendo novenas por los sectores, por las provincias, he escuchado que las está haciendo. Igualmente por ahí vi al senador Jaime Durán, que hizo un gran encuentro también, pero un gran encuentro, no un encuentro La normal que llaman de clausura, políticos ahí la clausura sobre la autopista, con la ¿cierto? población, con los militantes y que hacen una reunión de una lechona, una carne, una orquesta, hay una tarima. Me dijeron que lo vieron también en la provincia al exalcalde de Piedecuesta, Mario Carvajal, acompañando a Me dicen- Jaime Durán. ¿Será una fórmula para el Senado y Me Cámara? dicen que está madrugando mucho a las novenas, ¿no? Sí. Que está recorriendo ¿El no área solamente metropolitana? el área metropolitana. Entonces, 5 de la mañana, oiga, mire, allá está. Lo vi en la Sagrada Familia. Oiga, lo vi allí en Florida, oiga, lo vi en Piedecuesta. bien. Oiga, o sea, pues es bueno que
que primero pues congregarse, ¿no? La fe pues es respetable y eso es lo que no podemos perder, ¿no? Dos cosas que los creo fundamentales, ¿no? Que es la fe, la esperanza, el optimismo, juntos ahí, y lo que es el agradecimiento. Ser humano, mi concepción personal, Sí, señor. podemos ser de todo menos desagradecidos, ¿no? señor. Desagradecidos con el mismo Dios, con la naturaleza, con lo que tenemos o no tenemos, en fin. Pues ojalá que estos encuentros, ¿no? Sí, señor. Sí es cierto que están comenzando tan rápido, ¿no? Ya entrándonos aquí a lo que es lo regional, porque todo está entrelazado, está articulado, ¿no? Y confluye aquí en lo regional y en lo local. Y vemos que ya se están en estos achaques, clausuras, allá en novenas, de fin de año, de comienzo de año, antes de irse uno para otro país, allá las vacaciones que allá no se encuentran con nadie conocido. Entonces vemos que desde ya se están haciendo acuerdos, convenios en los que estamos en los estados judiciales de lo que son las demandas locales, regionales, de las elecciones unipersonales. Aquí ¿Acuerdos para qué? Para posibles alianzas políticas en lo que se viene, que es el Congreso Nacional. Freddy, estamos a un año de que los mandatarios locales y regionales estén La campaña comienza, las del Congreso comienzan el año entrante. Pero es que las elecciones son en marzo. A donde voy yo, Freddy, es que ya se están haciendo los acuerdos en que usted me ayuda acá, le ayuda a este señor y usted va a ser el candidato nuestro a la alcaldía, a la gobernación. Oiga, yo he escuchado algo, Luis Eduardo, yo no sé. Entonces, como en el fútbol, usted se dedica allá a defender, a estar allá, pero no a atacar. Son equipos. O lo contrario, ¿no? Ataque. Fíjese que, por ejemplo, a veces las escaramuzas que se hacen, no he vuelto a, he estado pendiente del pronunciamiento que, por ejemplo, hizo el días pasados ahí en el Carare, hablando del tema de la ruta del Carare, al parlamentario piedecuestano Álvaro Rueda Caballero. Álvaro Rueda, representante a la Cámara por el Partido Liberal. Le tiró piedra al gobernador, ¿no? Aquí que este día, pero volvió, sería que se sentaron a manteles en estos días, aprovecharon. Yo no sé, yo siempre he dicho que Álvaro Rueda ya cumplió su ciclo como representante a la Cámara por el Partido Liberal y tiene que entregarle las banderas realmente a los dueños de su credencial, que es a Miguel Ángel Moreno y Ángel Alirio Moreno, quien fue el que a través de los acuerdos políticos con el Partido Liberal lo llevó a ser representante a la Cámara. Creería yo, quien asume ahora las riendas debería ser el exalcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, y él, hágase a un ladito, pensaría yo que estaría pensando en una alcaldía, ya sea de Florida Blanca o como es oriundo de Piedecuesta o en Piedecuesta. Pero es lo que uno piensa, ¿no? Pero es que, Freddy, yo lo comparo con el fútbol profesional, ¿no? La oferta y la demanda. Se dice que Álvaro Rueda Caballero pues tiene posibilidades de derecho ofrecimientos, ¿no? Una fórmula que supuestamente se revive, que había en los distanciamientos de la Casa Tavera, ¿no? De Miguel Ángel Pinto, Casa Tavera. Hubo pues el fallecimiento de la señora esposa, Claudia López, la esposa de Miguel Ángel Pinto, y entonces pues prácticamente no hubo herederos ahí de sangre, pues lógicamente hubo un distanciamiento, porque detrás es una casa, ¿no? Una casa que ponen a alguien, no podemos... Y que nuevamente volvieron y se juntaron. Entonces, que hay una posibilidad, usted sabe que... ¿Y cómo sería esa posibilidad? Que Álvaro fue fórmula de Jaime Durán Barrera, ¿no? Sí, señor, claro que con el hoy secretario de Hacienda del departamento. Diego Fran Ariza. Diego Fran, que estaba ahí como que sí, pero era el mismo partido de la L. Partido Liberal. Entonces, que ahora hay una posibilidad de que se acabó ya esa alianza momentánea de Jaime Durán y en el fondo los Moreno. Pues Álvaro Rueda está los Morenos y detrás de eso, los jefes Por eso, pero entonces, ¿cuál sería? ¿Álvaro Rueda con quién? Que sería con Miguel Ángel Pinto. Con Miguel Ángel Pinto, que quisiera repetir. Entonces, eso quiere decir que Ángel Alirio y Miguel Moreno estarían allá. No, porque... Entonces hablemoslo un poquito más claro. Álvaro Rueda se separa... No, les están haciendo coqueteos, o él está haciendo los coqueteos. Pero la decisión yo creo que Álvaro Rueda la toma con Ángel Alirio Moreno. Claro, porque es una decisión. Mire, no se puede, volvemos usted por allá y yo por acá. No, Miguel Ángel Pinto es Casa Tavera. No podemos desconocer. No, claro. Cuando hablamos de Álvaro Rueda Caballero, pues Casa Ángel Alirio Moreno. Ángel Alirio.
Allá Sí, el que tiene pero la esa batuta, decisión la toman ahí conjuntamente los tres y claro. por supuesto la decisión es la que los tres, uno dice, pero Sí, el Alirio, pero el que hasta toma dónde la pues el que decisión. tiene la credencial dice pues yo tomo, a ver, acordamos, creo que les cumplí, ustedes me apoyaron Sí, electoralmente, también. yo les he hecho unas vueltas en la Cámara, porque volvemos a un tema que hemos trinado acá constante y permanentemente, en la Cámara todas, casi todas, pero Sí, por no decir las propuestas de sí, reforma señor. pasaron. Sí, señor. Entonces dice uno, oiga, el parlamentario, que por lo general son más jóvenes, o son Sí. nuevas versiones que llegan, así no los mandaba al senador, porque Sí. el senador está en el Partido Conservador, Sí, allá señor. está Efraín Cepeda, que les pone orden. Sí. En el Partido Liberal está César Gaviria Gaviria. Trujillo. Cuidado, hoy le votan esa reforma. Sí, Pasó señor. en la Cámara, entonces hasta dónde es a propósito, ¿no? Sí. Que tomaron o no hicieron caso a las directrices de los partidos, los parlamentarios, Sí. que por ahora son la mayoría jóvenes, ¿no? Sí. Pero el senador tranquilo, porque es que aquí nos tiene el jefe del aviso del partido, que si no podemos votar. Pero venga, Luis Eduardo, retomemos el tema de las fórmulas. Entonces, Álvaro, listo, estaría ahí mirando a ver Sí, si sí. se puede hacer con Miguel Ángel. Diego Fran Ariza tendría que renunciar, ¿no? O sea, de aquí a marzo del 2025, todos aquellos que quieran aspirar a ser congresistas y estén dentro de la administración pública tienen que renunciar, ¿no? El caso de Diego Fran Ariza, si lo quisiera hacer. caso particular... Que lo ha sería hecho muy bien de secretario de Hacienda, quiero decir. fin de año. Eso es, habrá muchos encuentros navideños bipartidarios para organizar esos temas, ¿no? Muchos de común acuerdo, ¿no? Sí, señor. Entonces, Porque yo pensaría que aunque la Casa Tavera con Miguel Ángel Pinto, creo yo que eso también podría quedar abierto. Porque de todos modos el exgobernador Didier Tavera tiene su caudal electoral, tiene su caudal político. Claro, no puedo negar. En el cargo en el que está actualmente la Federación de Departamentos claro. es una fortaleza. Y él podría también estar pensando en un senador de él. Creo que he escuchado por allá que en Cundinamarca, alguien muy cercano, que fue, creo que el exgobernador de Cundinamarca, además me dicen que hay un parentesco familiar, o familiar no, un padrinazgo de matrimonio allá, podría ser fórmula también. Y otra fórmula de la Cámara podría ser Diego Fran Ariza y el joven Pinto, al que le dicen Pocho Pinto, podría también estar ahí, y Miguel Ángel hacer lo suyo con Álvaro Rueda, si se dan las cosas, ¿no? hasta donde volvemos y encontramos un tema de los tantos, que es gobernar en cuerpo ajeno, ¿no? Sí. Detrás de mucho alcalde hay unos intereses de un gobernador eso es normal. de las cámaras, sin un consejo, guardando las proporciones, hay detrás de un consejo. Ese es concejal nuestro, de un gremio económico. Eso es normal. Allá de Es que es la fábrica. representación de la sociedad, y la Claro. sociedad tiene equipos, grupos, y eso es normal. Otro caso que yo he escuchado por ahí es el de José Alfredo Marín, senador del Partido Conservador. Se ha escuchado muchísimo de que él no volvería a ser senador de la República. Recordemos que José Alfredo Marín salió elegido con los amigos del exgobernador Mauricio Aguilar. Eso es una realidad Claro. que no se puede tapar. Pero de todas formas hay una fórmula, un híbrido, ¿no? ¿Ah, de sí? la familia Aguilar, de la Sí, casa Aguilar, Aguilar. y de la casa Díaz, porque recuerda que fue el senador Luis Eduardo Díaz Mateos, hermano del Ah, bueno, gobernador. pero esa es otra- Es la fórmula, pero un híbrido, porque es Sí. casa Aguilar, Sí, sí, sí. casa Díaz Mateos. En ese entonces fue una coyuntura para tener una fórmula Luis Eduardo y José Alfredo. Pero recordemos que la casa Díaz Mateo siempre ha tenido presencia en el Congreso Nacional. O sea, claro, llegan a acuerdos como cualquier casa política para tomar decisiones, pero ellos siempre han tenido su Sí, que representante, el- distinto a José Alfredo Marín, que llegó por primera vez al Senado. En las pasadas se había quemado, no me acuerdo para qué elección era, pero ahora al parecer no va y dicen pues que estaría cercano también a ayudarle a Luis Eduardo Díaz Mateos, que sería senador de la República, y según cuentan, podría quedarse quieto para ser candidato a la alcaldía. Lo están Florida. promoviendo ese sector, ¿no? Sí. El sector hablaba en días pasados ahí en Florida Blanca, entre comillas, decimos señor. esa frase, se sacrifica para que posiblemente, potencialmente no tenga aspiraciones, pero se acomode ahí en torno a la fórmula que vaya a ser Al menos en el gobernador. caso de José Alfredo Marín yo no veo ningún sacrificio, más bien una oportunidad, porque, No, porque cuando no. usted tiene los votos No, Freddy, porque para él- elegirse, pues sacrifíquese. pero usted se dará cuenta que hay rebeldías a veces. Yo de aquí no no, me quito. total. Yo tengo la credencial. Miren a ver qué hacen. Sí, exacto, ¿no? Entonces, Sí, sí, pero es condescendiente. José Alfredo Marín, pues es casa
¿cómo no recordar al señor Pero sabe que padre también he escuchado algo, José Alfredo Antonio Marín, Marín que Salazar? estaría renunciando también al Senado de la República. Son acuerdos que a veces uno no los ve en las regiones, pero también podría estar y subiría otra persona y se dice que hay unos acuerdos. Arreglos, No sé. negocios, acuerdos, Sí. como se llame, ¿no? En Sí, torno a eso, de que yo me sacrifico, entre comillas. Entonces volvemos a la credibilidad del ciudadano. Yo lo elegí a usted para que me represente allá, pero usted resulta renunciando a lo que decimos con más de un alcalde, más de un gobernador. Sí. Lo elegimos para que administre un municipio, un departamento, pero se vuelve es como candidato, como si estuvieran candidatos. Como un, Sí, señor. Sí, o sea, y se olvidan de lo que tiene que ver la administración. Otro de los temas que lógicamente se está y creado polémica, el peaje de la Mesa de los Santos todavía. ¿no? Ahora, ¿en qué va ese cuento? Usted que es muy cercano a ese tema. Están primero, ya sabemos, de Construicol, que era por 20 años que administraban la parte financiera, donde hay dinero, hay controversia y lógicamente hay interés. Se hablaba que en los 20 años que estaba presupuestado 57.000 millones de pesos, se recaudó, según las cifras, cerca de 140.000 millones de pesos. Entonces el señor gobernador, pues con base a eso, ha dicho que lo va a tomar la administración departamental. Para ¿a través del IDESAN? Exacto, no, a través de, son 3 secretarías. Ok. Que van, no sé, administrarían? Tácitamente operador sí sería IDESAN, ¿no? La misma hacienda, la misma infraestructura. Bien. Y a través de este instituto. Pero la pregunta del millón que nos hacemos, yo personalmente también, eso no es carretera nacional. ¿Sí? Es el ingreso a un municipio. A un municipio dentro del departamento. A 2 municipios más bien. Piedecuesta. Porque hace parte, la mesa es la mesa. La mesa. Piedecuesta es Piedecuesta. Sí. Y la mesa de Los Santos confluye. Sí, los 2 municipios. Intercepta municipio de Los Santos a Piedecuesta y a la mesa de Los Santos. Que en los porcentajes de Los Santos, ¿sí? Es un 70%, tengo entendido. Okay. Y el 30% de la mesa. De la mesa. De donde está el peaje, que es la mesa de Los Santos. Okay. Entonces, el 70% le corresponde en terreno al municipio de Los Santos. Sí. ¿Sí? Y el 30% al municipio a Piedecuesta. Sí, señor. Y hasta donde los alcaldes, yo le he abordado, por ejemplo, a ambos le he dicho, no, pues estamos en eso. ¿Qué incidencias nos están teniendo en cuenta? ¿Cómo, de dónde, cuándo? Por eso, pero la decisión como tal la toma es el departamento. Sí, claro. No la puede tomar los 2 municipios, pero lo que usted nos dice es que deberían tener un poco más de protagonismo, solicitar audiencia con el gobernador, con los actores, a hablar con las comunidades, ser un poco más activos y no verlo desde la distancia, ya como cuando usted iba a los toros y los miraba desde allá, sino más bien métase la corrida. Porque es que, vea, ¿qué propone el señor gobernador? Que como supuestamente Construicol no cumplió, para lo cual fue creado la razón social, el objeto social más bien, señor, que era para el cubrimiento de la vía principal, de cuesta la mesa, y las vías terciarias. Entonces, como hay falencia, y más de uno reclama, no, que la empresa tiene que rendir unas cuentas. Pero disculpe, Construicol no era no fue la empresa que tenía el peaje ahorita, así se llamaba, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo se llamaba entonces la que siempre la había manejado, que decían que era muy buena? ¿Era cuál? No, es de donde nace Fundemesa, no. Fundemesa, no. Fundemesa nació y se Construicol. Fundemesa fue cuando es otra cosa, sí. el exalcalde de Piedecuesta, Zoilo Santamaría, que tuvo la iniciativa, ¿no? Okay. Que me cuentan y sí, no, es que estaba con un lazo primero en la vía, estilo cuando un lazo para metro, para cobrar el peaje, ¿no? Para ayudita, porque vamos a tapar como aquí cuando, un hueco. cuando el muñeco de Año Viejo que botan el lazo. Usted va manejando, entonces parado una monedita, un billete, ¿no? Continuaba, hasta que se creó el Fundemesa, que el objetivo era amplio, que era el agua para la mesa, de Piedecuesta, ahí el sector de San Isidro, que queda casi que enfrente en la mesa, satisfacer el nutrir de agua potable al municipio, y después sale de adecuar la vía, el mantenimiento más bien de las vías. Después se transformó que un gobernador, tengo entendido que por parte de los Aguilar, ¿no? El coronel le accedió a través de, no sé si una convocatoria directa a Construicol. Ok, perfecto. Y los 20 años. Pero entonces
¿Qué es lo que pasa? Ahorita se está hablando de créditos, ¿no? Créditos en las alcaldías, créditos en Piedecuesta, créditos en Florida, créditos que son en la necesarios, gobernación. son Entonces, necesarios. allí se está proponiendo también, el señor gobernador lo ha manifestado, ¿no? señor. Que va a ser un crédito Sí. para cumplir lo que no hizo esta firma del cual tenía el peaje, ¿no? Sí. Pero la gente está reclamando, no, ellos tienen que rendir un informe Sí, señor. de esos dineros. ¿Qué se Entonces se ha hizo? formado ¿Qué? una Sí, polémica total. en torno y hasta dónde pues dicen que es una medida, como no hay el dinero Sí, señor. para el mantenimiento de la vía central, para las vías terciarias de la mesa y de Piedecuesta, Sí. pues toca con un crédito. Y que lo mismo que se va recaudando, pues se va pagando ese compromiso, ¿no? Sí. Es valero, Bueno, vamos a financieramente, ¿no? Sí, Pero señor. hasta dónde, por ejemplo, se hace un crédito, no sé cuánto, y termina el gobernador, el que venga va a replantear ese negocio, Sí. estamos hablando por allá en el 28, del año Sí, 28. así es. ¿Qué pasa con ese crédito? ¿Lo renuevan? Hay que pagarlo, ¿no? Las deudas se tienen que pagar. Es un así tema que cambia ha de creado y en administrador. la Asamblea en días anteriores, siendo las 8 pasaditas de la noche, se trató ese tema, ¿no? Ok. Hubo unos delegados de comercio, empresarios de allá del sector, hubo gente en las barras ahí precisamente pidiendo aclaración, porque no está claro, ¿no? No está Sí, claro señor. todavía. Ya el gobernador que va a asumir vuelvo, insisto, tengo entendido, con la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Hacienda y, lógicamente, IDESAN. aparentemente el operador IDESAN. Bueno. Pero IDESAN tiene maquinaria, tiene una ambulancia, tiene el personal, tiene... No, ninguna. Bueno, pues entonces por eso usted Obligadamente dice que van a tiene ir integrar un otras secretarías, Un ¿no? operador, un operador. Sí, Porque ellos no de tienen- recaudo y de esas cosas, ¿no? porque se maneja una suma considerable y burocráticamente se dice que También. son cerca de 100 cargos, ¿no? Ah, bueno. Entre personal de vigilancia, los operadores, en fin, pues, Perfecto. entonces vuelvo, insisto, ¿hasta dónde los alcaldes de la mesa y Piedecuesta son convidados de piedra? Oiga, Luis Eduardo, antes de continuar con el otro tema, usted que está hablando de la gobernación de Santander, porque sé que vamos a profundizar un poquitico más en los temas de las nulidades electorales, se conoció una encuesta de Inbamer, ¿no? Sobre la favorabilidad de los gobernadores de Colombia y el gobernador Juvenal Díaz Mateos está en el top 3. Recordemos que para hace unos 2 meses, cuando fue el tema este de Pichi, que se dio precisamente cuando estaba haciendo otra encuesta, que allá pues la oposición y la gente que a veces da duro decía que la juez, hermana de general, había dejado liberar a Pichi, ¿no? Pues la dejó libre porque la fiscalía no entregó las pruebas, pero eso afectó en la encuesta en ese entonces. Pues en esta nueva encuesta... ¿Subió o bajó? En el anterior bajó, ¿O no? En la reciente. en esta subió, o sea, Sí. volvió a donde siempre había Sube y estado. baja. Pues solo bajó una vez y ahí está, volvió a subir donde siempre había estado. Entonces, ¿quién está de primero? El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, con el 68% de favorabilidad. Que normalmente se está hablando de la vaca, ¿no? Que Ah, es bueno. una suma considerable. que se Ese recaudó. estado ahí se ha mantenido. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, está en el 58%. Y el general Juvenal Díaz Mateos está en el 52%. Había bajado la vez pasada al 43% y subió al 52%, es 9 puntos. Y volvió a estar donde siempre había estado, por encima del 50%. Ahí le sigue también el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, con el 50%, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Atoro, con el 46%. ¿Cierto? Entonces, aquí, si a los mandatarios les va bien, pues creería yo que tendría que darle bien a los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar las ejecutorias, ¿no? También. Hay que entender, volvemos al tema del primer año. El primer año, ¿no? Yo no sé de dónde, por ejemplo, en ese proceso se habla de los 100 días. ¿Qué mandatario No. puede presentar un balance en 100 días? ¿Cómo recibió ya? Exacto, No por puede ahí nada. todo medio nombrar su personal, su equipo de trabajo, después viene el plan de desarrollo, estamos hablando del mes de junio. La Es construcción, decir, luego la exacto. aprobación, en agosto es que se está tanto así aprobando. que usted ve casi que en todos lados en los consejos aprobando vigencias futuras, Sí, adiciones presupuestales, Sí. porque no se va a alcanzar a ejecutar. Cuando hablamos del gobierno nacional, quieren ejecutar Sí, en los señor. gobiernos locales de igual manera, porque, Sí. pero por el tiempo, ¿no? Sí, Entonces así se ven adiciones presupuestales, se ven vigencias futuras, precisamente por eso. Sí. Gran parte, pues, dice que estos días va a ser de contratación en todos lados, ¿no? pues estos días, ¿para Dejar qué listo tipo con- de contratación? para no? ejecutar de obra, para Para obra, ejecutar, ejecutar por allá el febrero, ¿no? Sí, Prácticamente, señor. ¿no? Sí, señor. Y Por- está el tema de los empréstitos, ¿no? Pasó el empréstito de
la gobernación de Santander, ¿cierto? Fueron 330.000 millones. Pidieron extraordinarias a algunos municipios. Bueno, Piedecuesta aprobó en ordinarias el empréstito, 30.000 ¿cierto? millones de pesos. Florida Blanca también, tengo rato, entendido. No pasó lo mismo en la ciudad de Bucaramanga, con ese empréstito que no se pudo hacer en las ordinarias y se tuvo que convocar a extraordinarias, como están convocadas extraordinarias también en el área metropolitana. Pero sucedió un hecho que se reflejó en el día de ayer viernes, precisamente, Luis Eduardo. El empréstito que se quiere aprobar es de 350.000 millones de pesos para obras de impacto en la ciudad de Bucaramanga. Hemos hablado aquí de 3 obras, ¿no? Sí. En lo de la novena, Sí, lo de un sitio para lo que tiene que ver con quienes en los puestos de policía, pues... Sí, sí, el centro transitorio centro transitorio. de detención. Son 3 obras fundamentales, ¿no? De impacto. De impacto. Pero se ha generado Polémica. este empréstito en una polémica, pues porque se sabe que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, no le favoreció el primer fallo del Tribunal Administrativo de la nulidad electoral por una posible doble militancia. Entonces se convierte eso en un tema político. Claro, entonces claro. la presión, automáticamente, Freddy. la presión de los medios, de la opinión, de la comunidad, entonces están diciendo, bueno, ¿y cómo le van a aprobar un empréstito a un alcalde que no se sabe si va a continuar o no? Pues tocará esperar también, porque toca falta el fallo de segunda instancia, pero la administración continúa, los procesos continúan. Y se citó a la sesión extraordinaria en el día viernes 20 y no asistieron los concejales. De los 19 concejales que tiene ese cabildo de Bucaramanga, solo asistieron 6. 13 se ausentaron. Entonces habría que preguntar qué pasó aquí con esos 13. ¿Realmente por qué se ausentaron? ¿No se ha conciliado, no se ha acordado, no se ha hablado del proyecto? ¿O qué? La oposición dice que los 13 se ausentaron porque no están de acuerdo en el empréstito, pero lo dice solo el sector de la oposición. De esos 13 que no se presentaron, solo 3 están en oposición. Pero entonces aquí habrá que preguntarle a los otros, de esos 10, porque eran 13, menos 3 de la oposición, ¿por qué no se presentaron? ¿Y los 6 por qué no fueron? Entonces son tres versiones. Los que no fueron, ¿por qué no fueron? Los que fueron, que están en la oposición, pues han manifestado. Los que fueron, pero no están en la oposición, ¿por qué fueron? Sí, son 19, venga, vamos a ver. 3 versiones. Son 19, hay que preguntarle entonces a los concejales, es eso. Asistieron 6, pues asisten, creo yo, porque se citó, entonces yo asisto, porque es una citación, ¿cierto? Pero 13 no asistieron. De esos 13, 13 son de la oposición, que ellos dicen que los otros 10 más ellos 3 no se presentaron porque no están de acuerdo en el empréstito. Pero no hemos escuchado a los 10 de esos 13 que no se presentaron. ¿Por qué no se presentaron? Entonces hay que contarle a la ciudad qué está pasando, porque la oposición también dice, no, sí, es que van a aprobar empréstitos sí. en Navidad donde la gente no está pendiente. No, señores concejales, son ustedes los que deben estar pendientes de eso, porque a ustedes los eligieron para estar presente en la sesión del Consejo, sea de día, sea de noche, sea de Navidad, sea de Semana Santa. Entonces no le diga que la comunidad, son ustedes concejales, los que tienen que responder a la ciudadanía. Freddy, la malicia indígena, esos 10, con o sin los otros 9, los 6 y los 3, pues estarían poniendo mayorías. De pronto están en bloque pidiendo explicaciones. ¿Qué pasa si el alcalde continúa, si le ratifican la medida o si no? Y es cierto, ¿no? Porque finanza. Son 350.000 millones de pesos que va a pagar el ciudadano, ¿no? Porque total, eso lo pagamos nosotros. Pero ¿qué pasa si no continúa? ¿Y qué pasa si continúa? Claro, todas esas decisiones, como decíamos en un principio, cuando son elecciones, cuando esas demandas de nulidad electoral influyen en la gobernabilidad. Y esto es un hecho de gobernabilidad, pero pienso yo que los concejales, los 19, deben tomar una decisión. Y para tomar una decisión, estos 19 concejales deben hacer presencia en el Consejo y tomar la decisión, aprobamos o no aprobamos. Pero de no asistir, diciendo que es que no asisten porque están diciendo que ese empréstito no se da, creo que no es la razón. Deben estar allá y votar o no votar, voto negativo. Y públicamente. Voto negativo, y mis razones son estas, y voto, pero no inasistir, porque los de la oposición van a decir que están en acuerdo con ellos. No, para eso es el recinto, para que tomen decisiones. Pero para ese bloque de 10 es el que toma decisiones, de fondo pone la mayoría, ¿no? Sí. De pronto pues están concertando alrededor al calor de un tamal bien caliente, de una o estarán cena. esperando algo, Luis Eduardo.
O sea, si no asisten Pues a la sesión, queda esa incógnita, ¿no? que O salgan, esas incógnitas. claro, vayan a la sesión y allá es el recinto donde ellos deben tomar la decisión, pero no se ausente porque eso sí pensaría uno malo. Yo pensaría mal, ¿por qué no asisten? ¿Qué están esperando? Deja muchas nebulosas. Sí, señor. Pues Freddy, esperamos que todas estas novenas de aguinaldos en el conjunto, en el barrio, en la vereda, en los sitios públicos y que lógicamente vengan las cenas, que se comparten, el compartir, el de partir, pues no solamente se aclarar estas situaciones, se aproveche para salir a los medios, clarificar, si hablamos, es cierto, de integrarnos, de sumarnos, de compartir, de partir, de la bondad, de muchas instituciones que debemos practicar, que a veces se dice popularmente, no solamente sea en Navidad, sea constante y permanentemente, ¿no? Sí, señor. El que se tenga un detalle, el que se hable con la gente, el que el mandatario se acerque a los ciudadanos, de que esa persona que está fabricando acuerdos, ordenanzas o leyes también se acerque a esa comunidad, a hablar muchas cosas, muchas incógnitas, en medio de estas escandolas locales, regionales y nacionales que estamos y que en cualquier momento pues puede suceder algo. Sí, señor. Este paréntesis de estas festividades, pues sí es importante la tranquilidad, el que confraternalmente estemos, en fin, pues que traiga bien. Sí. Que desear que, vuelvo, insisto, que a veces que creamos situaciones para disociar, para crear odios, en fin, pues aprovechemos para hacer un alto en el camino. Luis Eduardo, muchísimas gracias, como en un principio lo dije, por esta invitación, y como hoy es la última misión antes del 24 de diciembre, que es el nacimiento del Niño Dios. La cena navideña. Sí, del nacimiento del Niño Dios, desearle a usted, Luis Eduardo, una feliz Navidad, a su familia, a todo este equipo que nos acompaña detrás de cámara de política y algo más, pero especialmente un saludo de Navidad a todos nuestros seguidores que nos ven en las distintas plataformas digitales de este gran programa de política y algo más. Una feliz Navidad para todos ustedes. Me sumo a ese deseo en torno precisamente a lo que es el calor de la gastronomía y las luces, el compartir, en fin, que estas festividades sean llenas de paz, de amor, de integración y ante todo pues salud al Todopoderoso, agradecimientos al Todopoderoso y a la naturaleza. Pues ha sido parte de lo que ha acontecido, amigas y amigos televidentes, a nivel nacional, departamental y local, en lo que ha sido esta vacancia escolar, vacancia judicial, vacancia política, en fin, en todos los aspectos. Freddy Garzón, que hace parte del colectivo denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Vargas Jaimes, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía y nosotros, Dios mediante, estaremos en una próxima oportunidad, en otra entrega de política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad.